Ok, ya puede empezar la grabación. Muy buenas tardes, señores miembros del jurado. Bienvenidos a esta sala de sustentación. Estamos con el doctor Jorge Rivera Muñoz, asesor de la tesis del graduando Renzo Fabricio Díaz Camacho. También está la doctora Ada Gallegos, está el doctor, el magíster Juan Loaiza y el doctor Jimmy Díaz, quienes van a ser esta tarde parte del jurado que va a evaluar la tesis presentada por el graduando Renzo Fabricio para obtener el grado de magíster en educación con mención en gestión de la educación. Le voy a dar el dictamen. Adelante, Sí, doctor, Diana. gracias. Buenas tardes con todos. Voy a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual 28, Lima, 12 de mayo de 2022. Visto el expediente presentado por don Renzo Fabricio Díaz Camacho, egresado del programa de maestría en educación, mención en gestión de educación, solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar al jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada El rol estudiantil y su influencia en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales en los maestristas de educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 2021. Que presenta don Renzo Fabricio Díaz Camacho para optar el grado académico de magíster en educación con mención en gestión de la educación, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Hernando Díaz Andía, presidente; doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, asesor de tesis; doctora Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejo, jurado informante; magíster Juan Loaiza, jurado informante; y doctor Jimmy Díaz Manrique, miembro del jurado. 2. Fijar para el día martes 17 de mayo de 2022, a horas 2 p.m., el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien, muchas gracias. Bien, entonces puede iniciar su presentación, señor Renzo Díaz. Para eso dispone usted de 20 minutos para hacer su presentación. Adelante. Muchas gracias. Nuevamente saludar a cada uno de los miembros integrantes del jurado y a cada uno de los presentes a acompañarnos en esta sustentación, la sustentación de mi tesis. Ese es el título de mi investigación: el rol estudiantil y su influencia en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales en los maestristas de educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 2021. Por favor, me confirman si se puede ver mi pantalla. Si hay algún problema en el audio, me avisan también, por favor. ¿Sí? Voy a continuar. Sí, sí se ve, todo correcto. Todo correcto. Gracias. A modo de introducción, voy a colocar brevemente, un video que necesito que pensemos y analicemos, ya que aquí se muestran muchos puntos que dan inicio a la investigación que hoy voy a presentar.
Está bien. Muy bien. Como pueden observar, lo que nos manifiesta este video es la proyección de la virtualidad en la educación. ¿Y por qué enfoco así? Porque mi tema, las dos variables de estudio en esta investigación, parte de el futuro no tan lejano, por no decirlo ya aquí con nosotros históricamente. Desde que empezó la inserción de la virtualidad en distintos campos, como en los negocios, nos habla, en la medicina y en la educación, nos habla de cómo podemos utilizar estas ventajas de lo digital en la educación. Y el asunto es de que cuando entramos en estos aspectos y en estos temas, nos lleva a distintas problemáticas, como ello está qué aspectos logran que los estudiantes se sientan satisfechos a la hora de gestionar recursos virtuales. Es por ello que, haciendo un análisis de la situación problemática, encontramos que la educación en el contexto de la era digital y la sociedad del conocimiento plantea un nuevo enfoque, plantea cambiar de paradigmas, plantea reestructurar para que podamos adaptarnos. Además, la crisis sanitaria producto de la pandemia SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, ha hecho de que repentinamente, ha hecho de que sea inminente la llegada de la virtualidad a la educación, ya que no había otra opción. Las nuevas medidas para el sistema educativo a nivel mundial tomadas por instituciones internacionales como la ONU, que proponía distintas maneras de aprender a través de recursos virtuales, a través de las llamadas tecnologías de la información y comunicación. Además, también tenemos que SUNEDU publica en el 2020 distintas maneras de acompañar el proceso de aprendizaje a través de la era digital o a través de los recursos o tecnologías. Además, también para poder entender y hallar una problemática latente dentro de los maestristas, se realizó un focus group, donde se les aplicó unas preguntas que ellos iban respondiendo y ellos lograron identificar una problemática, que era el rol estudiantil, significativo para poder alcanzar la satisfacción. En ese sentido, el trabajo que estoy exponiendo tiene relevancia, ya que propone la mejora de la calidad educativa universitaria y además propone contribuir a la comunidad. La formulación del problema general es: ¿cuál es la influencia del rol estudiantil en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales?
Además, tengo también los siguientes problemas específicos. Un segundo. Aquí está. Ya, ahí está. El primer problema específico es, ¿incide la autoeficacia en informática y red en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales? Voy a tratar de ser un poco breve y no voy a leer todo para que me pueda abarcar el tiempo, ¿sí? El segundo problema específico, ¿repercute la interacción contenido estudiante de la gestión de recursos virtuales? ¿Influye la intervención de la gamificación en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales? El cuarto problema, ¿afecta la percepción de utilidad en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales? Y el quinto problema específico, condiciona la estimulación en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales en los maestristas de educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 2021. Nuestra investigación tiene diferentes justificaciones. Tiene una justificación teórica, metodológica, práctica y por conveniencia. En cuestión a una justificación teórica, sí, porque nuestra investigación plantea que en la sociedad del conocimiento y la era digital se vuelve necesario replantear el papel que juegan los estudiantes. Por lo tanto, las brechas tecnológicas develan la necesidad por investigar factores que impulsan una educación en línea de calidad. Por ello, nuestra investigación va a dar una teoría interesante, ya que es novedosa, y haciendo un estudio, un metaanálisis, no hemos hallado en el Perú una investigación de este tipo. ¿Que se acercan variables parecidas? Sí. Además, también tenemos una justificación metodológica, ya que proveerá resultados inéditos de la medición de percepciones sobre las variables indagadas mediante la construcción de un instrumento que se aplicó, se validó y se halló una confiabilidad aceptada que se mostrará más adelante. Además, tiene una justificación práctica y por conveniencia que no voy a mencionar por cuestión al momento, al tiempo. El primer objetivo, el objetivo general es determinar la influencia del rol estudiantil en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales. Y tengo también 5 objetivos específicos. Fijar la incidencia de la autoeficacia en informática y red en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales, precisar la repercusión de la interrelación contenido-estudiante en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales. El tercer objetivo es establecer la influencia de la intervención de la gamificación en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales. Cuarto es estatuir la afectación de la percepción de la utilidad en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales. Y el quinto, determinar el condicionamiento de la estimulación en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales. La hipótesis general con la que inicié la investigación es: el rol estudiantil influye en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales. Y así podemos ver también los siguientes objetivos específicos. La autoeficacia en informática y red incide en la satisfacción. El segundo, la interrelación contenido-estudiante repercute en la satisfacción. La tercera hipótesis, la intervención de la gamificación influye en la satisfacción. La cuarta hipótesis, la percepción de la utilidad afecta en la satisfacción. Y la quinta hipótesis, la estimulación condiciona en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales. Marco teórico. Este es el primer teórico en el que se basa mi primera variable, el rol estudiantil, que es Mark Prensky, un norteamericano especializado en los temas de educación virtual, aprendizaje mediado por las TIC,
y él propone 5 características, que serían 5 elementos, 5 componentes o 5 factores que tienen los estudiantes cuando se sienten satisfechos. El primero es la autoeficacia en informática y red. El segundo es la interrelación contenido-estudiante. El tercer factor es la intervención de la gamificación. Cuarto, la percepción de utilidad. Quinta, la estimulación. Además, también el segundo autor base teórico que utilizo para la segunda variable, la de satisfacción de la gestión de recursos virtuales, es George Siemens, otro norteamericano, primero en hablar del conectivismo, que es una teoría que propone un nuevo aprendizaje, una nueva forma de aprender en la era digital. Él también dice de que las personas que se sienten satisfechas tienen el siguiente comportamiento o se generen en ellos las siguientes consecuencias. Es el mantenimiento y la alimentación de las conexiones a la red, el uso selectivo y actualizado de los recursos educativos digitales, el proceso de conexión a las fuentes de información y la gestión de dispositivos electrónicos. ¿Bien? El marco teórico se compone por el marco filosófico o epistemológico de la investigación y también tengo los antecedentes y las bases teóricas. ¿Sí? Sobre ello, aquí podemos ver de que George Siemens plantea y hace una gran crítica a los modelos tradicionales de aprender, a las escuelas tradicionales, como es el constructivismo, el cognitivismo, todas estas escuelas, y dice Siemens de que es necesario entrar a un nuevo modelo, ya que lo que vivimos hoy en día nos plantea una nueva forma de aprender. ¿Ok? Además, en la primera variable, mi marco teórico lo desarrollo de la siguiente manera. Mark Prensky es el teórico. Tengo aquí a Rodríguez del 2020 en la significación del papel del estudiante virtual y los componentes del rol del estudiante. ¿Cuáles son los componentes del rol del aprendiz? Ahí tenemos y diferentes autores realizando una revisión sistemática sobre esta variable. Hemos hallado diferentes autores que respaldan estos conceptos. Además, tenemos aquí para la variable satisfacción, tenemos aquí al teórico Siemens. También definimos con Zambrano en el 2016 y Bojorquez el 2018 a la satisfacción. Tenemos una definición de recursos virtuales, la clasificación y aquí las consecuencias de sentirse satisfecho. Entonces, ¿cuáles son? Como las hemos mencionado, el mantenimiento y la alimentación de las conexiones a la red. Y aquí tenemos a los distintos teóricos que van a respaldar estas ideas. Además, en el marco teórico se desarrolló un análisis donde se evidenció que hay diferentes investigaciones que respaldan lo que estoy proponiendo. Que el rol del aprendiz influye en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales. La evidencia científica lo respalda. La metodología. Tenemos 2 variables. El diseño empleado es no experimental de nivel correlacional causal. Y el esquema es el siguiente. Aquí lo tenemos, una muestra, variable 1, sobre o en la variable 2, ¿verdad? X y Y. Aquí tenemos, se aplicó a una muestra de 184 estudiantes de maestría con una población tal. Aquí tenemos, se seleccionó la muestra por un muestreo no probabilístico de juicio intencional y además se realizó una prueba piloto para ver antes de aplicar a la muestra nuestra investigación. Para la primera variable, realizamos una validez de contenido y una validez de constructo. Ahí tenemos el conocido como path diagram, que vendría a ser la validez de constructo, y acá tenemos una tabla de la validez de juicio de expertos o la validez de contenido. Más adelante, tal vez si me hacen una pregunta, puedo hablar más. Ahí está la segunda variable. Aquí voy a ser breve porque son datos descriptivos. Esta es la parte ya de resultados, ¿de acuerdo? Esta es la parte ya de resultados y discusión. Como pueden ver, la parte sombreada de negro, ¿sí? De plomo, va a ser donde se encuentra
el mayor nivel encontrado a la hora de aplicar la investigación, el instrumento, ¿sí? Aquí es donde el rango donde se encuentra la mayor cantidad de respuestas, ¿sí? En el caso de la variable rol estudiantil, tenemos también acá, ahí se trabó, disculpen, ya. Ahí tenemos también en la dimensión autoeficacia en informática y red, las respuestas se ubicaron mayormente en el rango alto, ¿sí? Pues se realizó una evaluación porcentual para ello, y así podemos ver, miren, para la introducción, para la dimensión interrelación contenido-estudiante, nivel alto, la mayoría, dimensión interrelación de la ramificación, nivel medio, y dimensión de la presión de utilidad alto, estimulación, sí, ahí está, 184 de muestra, tenemos la segunda variable, satisfacción de la gestión de recursos virtuales, nivel medio, 111 personas, la frecuencia es 60%, aquí tenemos también sus dimensiones, mantenimiento, nivel medio, la segunda dimensión, nivel alto, tercera dimensión, nivel medio, la mayor cantidad de respuestas, y la última dimensión de la segunda variable, nivel medio. Para la prueba de hipótesis se realizó mediante Rho de Espirmo, ¿sí? Este estadístico. ¿Por qué? Porque nuestras variables eran cualitativas y además se encontró que los datos evidenciaban que no tenían distribución normal. Por lo tanto, se escogió el estadístico Rho de Espirmo. Miren, este mapa mental que tenemos aquí resume gran parte de la investigación en relación a los resultados de la discusión. ¿En qué sentido? Este de aquí vendría a ser la variable rol educativo. Y esto de acá vendría, rol estudiantil, perdón. Y la de acá vendría a ser satisfacción de la gestión de recursos virtuales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí rol del estudiante. Los resultados de esta investigación arrojaron que el rol estudiantil influye, ¿sí? Además, aquí tenemos, miren, se halló un coeficiente de 4,420 y con un valor de significancia, el valor de P, el nivel de significancia de 0.0. Todas estas dimensiones después de la variable, ¿no? ¿Verdad? Esta autoeficacia en informática y red tiene, miren, correlación también y un nivel de significancia al 0. Por lo tanto, se dice de que nuestra investigación, miren, todas, ¿sí? No puedo hablar ni detenerme en esto porque no me va a alcanzar el tiempo, pero aquí podemos ver lo siguiente. En resumen, todas las hipótesis propuestas obtuvieron una correlación positiva débil, excepto la hipótesis específica 4, que viene a ser la percepción de utilidad, que alcanzó una correlación positiva muy débil. Esto según Hernández y Mendoza del 2018. Conclusiones. Nuestra investigación concluye de la siguiente manera. El rol estudiantil influyó significativamente en la activación de la gestión de recursos virtuales en los maestristas de educación. Por lo tanto, el papel del aprendiz tendrá vital relevancia en el contentamiento de los mismos. Tengo que sintetizar. La autoeficacia en informática y red incidió significativamente en la satisfacción. Y esto es a modo de conclusiones, ¿de acuerdo? La interrelación contenido estudiante repercutió significativamente en la satisfacción. En este sentido, se hará evidente que los estudiantes que interactúan con contenidos virtuales logran gran complacencia. La intervención de la gamificación influyó significativamente en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales. Por lo tanto, mientras los cursos online propicien el juego, el aprendizaje, los aprendices se sentirán satisfechos con los programas de estudio. La percepción de utilidad afectó significativamente en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales en los maestristas. Por ello, si el aprendiz siente que le será útil el curso, logrará su contentamiento con el mismo. Y finalmente, la estimulación condicionó significativamente en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales. Recomendaciones. Se sugiere que las instituciones educativas
de educación, instituciones de educación superior deben guiar al estudiantado en el proceso de aprendizaje. Además, se propone que la gestión universitaria capacite previamente a los aprendices en línea antes y durante la gestión de recursos virtuales en la importancia de percibirse capaces de desenvolverse en informática y red. Se recomienda a los docentes universitarios y diseñadores instruccionales que las herramientas educativas que utilizan en los cursos en red generen que los participantes interactúen eficaz y eficientemente con el contenido. Se sugiere a la autoridad universitaria la supervisión del personal encargado de diseñar contenido que permita la intervención gamificada de los estudiantes. Se propone que las autoridades universitarias analicen, evalúen y comuniquen a quienes tienen responsabilidad de implementar y ejecutar programas educativos para conocer cuáles son los beneficios para los estudiantes. Se recomienda a la gestión institucional universitaria que premien al estudiantado durante sus estudios en los programas no presenciales con estímulos intrínsecos y extrínsecos para que perciban mucho más agrado en el curso online. Por último, las referencias bibliográficas anexos, no los voy a tocar, ahí están. Muchas gracias por su atención, eso ha sido todo. Estoy atento a sus comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias por la exposición, señor Renzo Fabricio Díaz. Y a continuación vamos a pasar a la siguiente fase de esta sustentación, con las preguntas por parte de los miembros del jurado. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero preguntará la doctora Lucía Gallegos, luego lo hará el magíster Juan Loaiza, a continuación el doctor Jimmy Díaz, y luego le daremos la palabra al doctor Jorge Rivera como asesor de la tesis. ¿Correcto? Entonces, siendo así, vamos a pedir a la doctora Gallegos que tiene el uso de la palabra para lo que considere preguntar sobre las tesis que se está sustentando. Adelante, doctora Ada. Muchas gracias, presidente del jurado, y saludo a todos los presentes. Un saludo al licenciado Díaz. Sí, en concreto, respecto a cuando hablamos de recursos virtuales, hay muchos estudios al respecto e interesantes investigaciones. Me pareció muy interesante el camino de su variable y el recorrido en torno a mirarla desde la satisfacción de esta gestión de los recursos virtuales. Entonces, precisamente con todo lo que ha logrado hacer esta definición, la pregunta me gustaría que pudiera ampliar cuál ha sido el criterio para definir esta variable y qué sustento tiene para la precisión que ha hecho de sus dimensiones. ¿Podría ampliar un poco este detalle al respecto, por favor? El criterio esencialmente para la selección y sustento de sus dimensiones respecto a esta variable. La segunda variable, satisfacción. Sí, la segunda variable, la satisfacción de la gestión de recursos virtuales. Exactamente. No hay ningún problema. Gracias. A ver, primero. Lo primero, cuando se propuso el tema, o cuando empezamos a estudiar la maestría también, empezamos a identificar ciertos temas que seamos afines, ¿verdad? Que nos guste y nos interese y que encontremos que hay ciertas cosas que hay que mejorar. Entonces, en el primer ciclo, a mí me interesaba mucho aprender sobre educación virtual, investigar sobre eso. Por lo tanto, empecé a ver nuestra realidad como estudiantes de la maestría. Y entendí porque al principio yo quería hablar de plataformas, LMS, que se conocen como la Learning Management System, pero encontré de que no teníamos plataforma como tal, porque hablar de Google Meet no es hablar de una plataforma como es Canvas y otras. Estamos hablando de recursos virtuales, como es también el caso de Google Classroom, es un recurso virtual. O como también se le conoce en la literatura científica como los recursos educativos
abiertos. ¿Sí? Ahora, investigando, entrando a conferencias, etcétera, yo encontré de que había un teórico, de hecho, conocido como el padre del conectivismo, George Siemens. George Siemens propone diferentes maneras de ver la era digital aplicada a la educación, porque él es un educador. Entonces, allí es cuando yo inicio conociendo de que lo que tengo que hacer es ubicar, uno, hablar de recursos virtuales. Dos, mi teórico va a ser George Siemens. Empecé a informarme, a leer qué es lo que él trabaja. Él tiene libros publicados sobre eso, artículos. Desde el 2001 hasta ahora, George Siemens es una eminencia en ese sentido. Ahora, pero yo ahí tenía solo una variable, ¿no? Que es la segunda variable, lo de satisfacción. Entonces, allí es donde yo, para encontrar la primera variable, ahí ya fui aprendiendo mucho más, ¿no? Sobre metodología de investigación, y entendí de que lo que tenía que hacer era una investigación, y lo que a mí me gustaba hacer, una investigación correlacional causal. Licenciado Díaz, yo le pediría por favor si podemos centrarnos a la pregunta. La pregunta es respecto a esta segunda variable, específicamente esa segunda variable, ¿cuál ha sido el criterio y sustento que lo lleva a definir esas dimensiones que su trabajo está planteando, por favor? El sustento respecto a las dimensiones que precisa. ¿Cuál es la fundamentación que tendría en todo caso? Sí. Bueno, mi respuesta es George Siemens es mi sustento. Esa es mi respuesta. De todas sus dimensiones. De todas las dimensiones, solo tengo un teórico. Y existen otras dimensiones que no se tomaron en cuenta en su investigación, que usted cree que no ha podido abarcarlas por alguna circunstancia de definición. No podía, doctora, no podía, porque mi investigación es cuantitativa y la investigación cuantitativa no me permite amoldar la literatura. Yo tengo que simplemente adecuarme a ella, y lo que plantea George Siemens son estas 4 dimensiones. Entonces, no ha dejado ninguna, ok. No ha dejado ninguna otra dimensión a tomar en cuenta. Claro. Ok, finalmente, es solo para concluir algo muy, muy breve, acerca del criterio. ¿Cuál ha sido el criterio por el cual determinó el tamaño de su muestra? ¿Qué criterio utilizó? Muy bien. Se realizó un muestreo no probabilístico, por juicio intencional, selección intencional. Ese fue el criterio. Ok, por ahora es todo. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, doctora Gallegos. Entonces le damos el pase al magíster Juan Loaiza para que formule sus preguntas o comentarios que tuviera conveniente hacer. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Hernando Díaz. Señor Renzo Fabricio Díaz Camacho. Primero, para felicitarlo por el tema, porque es un tema actual y que da hacia el futuro. Evidentemente, tanto estudiantes de los diferentes niveles como los profesores debemos estar imbuidos en esta corriente que nos lleva y de manera vertiginosa hacia el manejo de la tecnología. Y usted ha decidido hacer un estudio en ese sentido con sus compañeros de la maestría. Dígame, del estudio que ha hecho con los maestristas de la Facultad de Educación de nuestra universidad, ¿podría decir qué nivel de conocimientos, de manejo tecnológico, de disponibilidad de estos recursos tecnológicos, situaciones de conectividad, etcétera, tienen los maestristas de educación sobre quienes usted ha realizado el estudio? El nivel del conocimiento, ¿verdad, doctor? Sí, conocimiento, manejo tecnológico, disponibilidad de los recursos, facilidad para la conectividad, entre otros, sí. Le agradezco. Voy a responder. Si bien es cierto, mi investigación no busca
no busca directamente el nivel del conocimiento que tienen sobre los recursos, porque mi investigación solo quiere ver la influencia del rol en la satisfacción, ¿sí? Ahora, lo que voy a dar es mi percepción como estudiante y como investigador que pasó por las aulas de maestría. Entonces, muchos estudiantes tienen un conocimiento, yo podría decir, si coloco 3 rangos, bajo, medio, alto, yo podría decir que la mayoría, incluso las personas que no son, porque hay una diferencia cuando hablamos del rol estudiantil, entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales, son 2 cosas diferentes. Pero voy a responder puntualmente, doctor, porque a veces yo un poco que el nivel es entre medio y alto. Yo creo que la mayoría está en alto, doctor. Esa es mi respuesta. En coherencia con la respuesta que usted me da y el estudio que haces con sus compañeros, entre otras, usted hace una recomendación, ¿no? Recomienda al final que haya capacitación previa a los maestristas que lleven a cabo este trabajo de tipo tecnológico hacia el futuro. ¿Cómo es que se condice entonces la recomendación? ¿Es una cosa general o es de los resultados que usted acaba de decir? Perfecto, doctor. Perfecto, le agradezco. No es una capacitación sobre el uso necesariamente, profesor, sino más bien es en estas 5 dimensiones que tiene mi primera variable, que es la autoeficacia. Hay que prepararlos en que ellos deben sentirse autoeficaces a la hora de utilizar la red y la informática. Déjame decirle de que yo he visto muchas personas que no se creen capaces. No se creen capaces de tener el éxito en los estudios. La segunda es de que tienen que capacitárseles en qué. Debe de dárseles como una inducción en que ellos tienen que tener un rol activo, que ellos tienen que interactuar, que ellos tienen que poner de su parte. O sea, mi investigación lo que propone es de que mucho de la satisfacción del estudiante depende de él mismo, porque hay varios factores, ¿no? O sea, no es solo el estudiante. Incluso nosotros tenemos un artículo publicado con el doctor Jorge Rivera sobre los factores que condicionan la satisfacción. Y hay muchos más. O sea, está el rol del estudiante, está el rol del profesor, está el curso virtual, está la gestión institucional, está la conectividad y la tecnología que influyen todo esto en la satisfacción. Yo solamente me he centrado en uno. Y además también la universidad tiene de que decirles a los estudiantes que tienen que estar siempre motivándose, automotivándose, ¿sí? Sentirse que ellos son capaces, etc. Esas son lo que yo planteo de que la universidad debería proponer. Además de explicarles de cómo se debe trabajar en el recurso y otras cosas más, que seguro para algunos será más difícil, pero mayormente tiene que ver con el comportamiento, con la conducta del estudiante, la capacitación previa. Déjeme decirle, doctor, de que algunas universidades lo hacen. Sí, algunas universidades lo hacen. Yo estoy estudiando una segunda carrera en la otra universidad particular, y allí cuando yo estudié de manera, ellos tienen un programa virtual y a mí me hicieron una inducción antes de entrar a estudiar. Fue un curso en realidad, de un mes, donde me enseñaron cuál era mi rol. Fue interesantísimo, lo cual no lo hicieron en otras universidades. Ahí cierro mi respuesta. Gracias. Igual, por el momento, muchas gracias, doctor Hernando Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Loaiza. Le damos la palabra al doctor Jimmy Díaz. Adelante, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, doctor Hernando. Acabas de hacer tu presentación en Genialist. Es un poco raro porque normalmente la vemos en PowerPoint y en esto. Hay algunas preguntas que quisiera las resuelvas.
¿Tu diseño de investigación, de tu trabajo de investigación, cuál es? ¿Qué diseño has utilizado para esta investigación? Muy bien. El diseño, profesor Jimmy, le agradezco también y es un gusto verle. No sé si recuerda, entré a su aula para aplicar justamente esta investigación en un momento. Ok, sí, Mi sí, recuerdo. diseño es no experimental, de nivel correlacional causal. De nivel correlacional causal. Ya, entonces tú para la correlación has utilizado el Rode-Spearman. Así es. Ya, normalmente en una correlacional causal hay una dependencia y una independencia, ¿no? Hay una variable que es independiente y hay otra que es dependiente. Efectivamente. Ya, pero en las correlacionales del Rode-Spearman no hay dependencia. Sé que en el chi cuadrado sí hay dependencia, pero en la del Rho no lo hay. Al menos teóricamente no. Lo que uno puede hallar es la relación, ¿no? Es lo que sé, Te agradezco. ¿no? Tú has hallado ahí la relación de estas dos variables. Sin embargo, ahondando un poco más, cuando uno busca la relación de una variable y hace las preguntas como lo has hecho en tu instrumento, normalmente le hace preguntas, al menos yo por lo de informática sé, que uno hace preguntas y a veces el que a uno le pregunta desconoce del tema, ¿no? Entonces, uno le pregunta, por ejemplo, sobre gamificación, ¿no? Es una de tus preguntas, es una de tus dimensiones, ¿no? ¿Cómo has hecho para que las personas que estás entrevistando te respondan acerca de este tema? Porque la mayoría de personas no lo conocen, ¿no? O sea, no, simplemente tú le preguntas si te gustan los juegos y las personas a la hora o la parte lúdica dices, ¿no? Porque no dices juego en tu instrumento. Entonces, la parte lúdica lo relaciona con los juegos, pues esto de Nintendo y estas cosas, pero no para estudiar. Entonces, ¿cómo buscas esta relación de lo lúdico en base a qué? Del conocimiento de los estudiantes. Está bien. Primero, no sé si puedo compartir mi pantalla, yo creo que sí. Voy a compartir mi pantalla para responder y le agradezco, profesor Jimmy. Este es el instrumento la encuesta básicamente, ¿sí? Lo que hice, profesor, es que dentro de la aplicación, a la hora de que ingresé a aplicar, o sea, hacer el trabajo de campo, ahí están las preguntas previas, ¿sí? Lo de que es de información. Hay una parte antes de entrar propiamente, yo he colocado definiciones de conceptos. Mire, eso fue una recomendación claramente de mi asesor, el doctor Jorge Rivera, que él muy inteligentemente nos dijo a los asesorados de él, que teníamos que aquí definir cada una de las dimensiones aquí, de las preguntas, yo las he ido definiendo. De manera que cuando ellos van a leer la pregunta, ellos tienen aquí una ayuda. Por ejemplo, ¿qué es red? Referido a la señal del Internet. Y después, navegar. ¿Qué es? Dispositivos electrónicos para mí. ¿Y qué es lo que ellos deberían de entender a la hora de responder? O sea que hay como una ayuda. Hay una ayuda para ellos. Además, voy a cerrar ya. Hay más, ¿eh? Hay más. Y es que, como sé que hay una hora, no puedo explayarme más porque hay mucho. Miren, acá hay más definiciones, ¿sí? Si quieren me voy a la parte de gamificación. No, ahí está bien, está bien. No, además, ahora que me dices que ha sido en mi curso, debe haber sido en mi curso de informática. Y todos mis alumnos tienen conocimiento de informática, así que eso está per se. Doctor, Sobre para, todo sobre gamificación. disculpe, para cerrar, que esto sí me parece importante decirlo. Cuando yo apliqué mi instrumento, profesor, yo estuve en todos los salones. Yo no les mandé por correo. Ellos me preguntaban. Yo estaba así como con ustedes, con ellos. Y ellos me preguntaban en ese momento, ¿qué quiere decir el profesor Renzo esto? Esto quiere decir. Terminaban los 20 minutos y se cerraba. ¿Era en vivo o era de manera sincrónica? Eso es todo. Gracias. Ok, bien. Gracias, doctor Hernando. Eso sería todo en relación. Muchas gracias, doctor Jimmy. Ahora le damos la palabra al asesor de la tesis, el doctor Jorge Rivera. Adelante, doctor Jorge. Muchas gracias, doctor Hernando, y a cada uno de los miembros del jurado. Y
Yo solamente tengo muy pocas palabras que decir, empezando que debo felicitar a Renzo y a través de él a todos los que son mis asesorados que están en este momento compartiendo el espacio, por dos razones fundamentales. La primera es que cuando esta promoción ingresa a la universidad a estudiar maestría, no ingresa a una maestría virtual, sino accidentalmente acaban haciendo estudios virtuales. Entonces la universidad nunca les pudo haber dicho a ellos, tienen que saber sobre virtualización y sus equivalentes, ¿no? De trabajo remoto y todo lo demás que implica esto. Y en segundo lugar, yo les he enseñado a estos jóvenes, he sido docente en 4 cursos de la maestría, siendo el primero un curso diferente al de investigación y en la que observábamos muchas ausencias y conversamos con ellos cómo resolverlas. Los jóvenes que están presentes, incluido Renzo, por eso mi doble felicitación, han terminado la maestría el 31 de diciembre del año pasado. Han concluido. Y en ese proceso no ha pasado un semestre y se está graduando. Y digo esto porque como consecuencia del trabajo de la maestría, Renzo ya tiene 3 artículos publicados, en colaboración, evidentemente, con mi persona y con otros estudiantes que están aquí presentes. Solamente puedo decir eso, porque lo demás lo ha dicho Renzo en la defensa de su trabajo. Gracias, doctor Díaz, Fernando Díaz. Muchas gracias, doctor Jorge Rivera. Muy bien, entonces vamos a pasar a la sala de deliberación. Creo que nos van a transportar. Liliana,
Muy bien. Ya estamos en esta primera sala, en la sala de sustentación. Entonces, le pedimos a Renzo que abra su cámara, por favor. Ok, muy bien. Bien, ya el jurado ha deliberado y vamos a escuchar la lectura del acta por parte de la señorita Ileana. Adelante, Ileana. Sí, doctor, gracias. Voy a dar lectura al dictamen, perdón, al acta de sustentación. Acta de sustentación virtual número 64 de UPGF 2022-TR en la ciudad de Lima los 17 días del mes de mayo de 2022, siendo las 2 p.m. en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada El rol estudiantil y su influencia en la satisfacción de la gestión de recursos virtuales en los maestristas de educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 2021, para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado bueno con la calificación de 17. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación al bachiller Renzo Fabricio Díaz Camacho, en señal de conformidad, siendo las 3 y 8 p.m. se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Hernando Díaz Andía, presidente, doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, asesor, doctora Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejos, jurado informante, magíster Juan Loaiza, jurado informante, y doctor Jimmy Díaz Manrique, miembro del jurado. Muchas gracias, Ileana. Muy bien, vamos a entonces a llevar a efecto la última fase de este acto académico, que es la juramentación. Y le pregunto a Renzo Fabricio, ¿es usted católico o tiene alguna otra confesión? Renzo, ¿me escucha? ¿Puede abrir su micro, por favor? ¿Me escucha? Sí. No sé si escuchó la pregunta que le hice. Sí. Opción confesional. Ah, ok. Mi opción confesional es interreligioso. Interreligioso. Sí, O sea, ¿puede usted jurar por Dios? claro que sí, yo creo en Dios. Ah, correcto. Sí, era más sencilla la respuesta. Muy bien, puede levantar la mano en señal de... Sí, ya en pregrado hace años me ocurrió de un joven que dijo, yo no juro por ningún Dios, no existe el Dios. Entonces, por eso siempre pregunto. Bien, ¿jura usted por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad su grado de magíster en educación otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en todas las actividades públicas y privadas, conforme a las normas legales, nacionales e internacionales que la rijan, velando por el prestigio de su alma mater y el de su familia? Sí, juro. De no cumplirlo, que Dios y la patria se lo demanden. Felicitaciones, magíster Renzo Fabricio Díaz Camacho. Felicitaciones, profesor Jorge Rivera, asesor de esta tesis. Y agradecemos a los miembros del jurado que han tenido a bien calificar el día de hoy la tesis de este nuevo magíster en educación. Muchas gracias. Felicitaciones, Renzo, por este grado que te ha costado esfuerzo y a seguir avanzando. Felicitaciones también a doctor Jorge Rivera, tu asesor. Si me permite, Sí, adelante. si me permite, también quiero sumarme a las felicitaciones por el excelente trabajo que ha hecho Renzo Díaz por la defensa de su tesis, asimismo a la acertada conducción de su asesor, el doctor Jorge Rivera Muñoz, y a la unidad de posgrado de nuestra facultad que ha hecho posible que se lleve a cabo este evento de la mejor manera posible. Un abrazo, felicitaciones a todos. Gracias. Gracias. Unas palabras, magíster Sí, Díaz Camacho. muchísimas gracias, profesor Hernando Díaz, profesor Juan Loaiza, a la profesora Ada Gallegos y al profesor Jimmy Díaz, por estar presentes y por evaluar esta investigación que con mucho empeño y pasión he desarrollado. Y especialmente un agradecimiento
eterno por el acompañamiento, no solo en clases, sino incluso a veces de noche y en cualquier horario, al doctor Jorge Rivera, quien ha sido no solo un profesor, sino ha ido mucho más allá, ha sido un maestro en todas sus palabras. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes y compartir este momento especial y significativo en mi vida. Hasta otra oportunidad. Felicitaciones, Renzo, a usted, si me permite, Hernando. Felicitaciones, Renzo, a usted, su familia, y el ejemplo a seguir de los maestristas que están aquí presentes, próximos a sustentar, porque no les falta nada, simplemente hacer el trámite final. Y en ese contexto, gracias por tus palabras. Creo que la motivación de alcanzar un grado en las condiciones accidentales a las que hemos asumido la responsabilidad de especializarnos, tanto como docente o como estudiante, yo creo que merece el esfuerzo. Mis sinceros deseos de éxitos en todas las actividades que estás continuando. Gracias, doctor Díaz, por permitir participar. Gracias, Jimmy. Gracias, Ada. Gracias, Juan. Gracias, Ileana, soporte y a los que están presentes. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Le reitero mi felicitación, profesor Jorge Rivera, igualmente al graduando, al recién graduado. Muchos éxitos en adelante y agradecer a todos los presentes en esta sala. Este acto ha concluido y deseo que sigan teniendo un buen día. Muchas gracias.